espera mayor celeridad en el momento de realizar las diligencias judiciales porque los calabozos están que rebosan y de hecho que cada vez hay más presos. Son muchos los delitos que se cometen últimamente con esta ola de inseguridad que estamos viviendo en época de pandemia. Todos los detalles hoy en 24 horas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mercedes, buenas tardes también a nuestra mayoritaria teleaudiencia. Y otro tema que vamos a abordar esta noche tiene que ver con este conflicto sin fin que afecta no solamente a Asunción, sino también a algunas ciudades del departamento central. Esta vez, autoridades de Luque intervinieron con algo que ellos decidieron prohibir en sus calles, a los limpiavidrios. Nos vamos fuera de trabajo. En vez de ya robar, estamos haciendo eso. Salimos nosotros a limpiar así para no robarle a la gente. Mejor es trabajar que hacer macanada. Genera miedo también. Y genera mucho temor, la verdad que sí. La verdad que sí. Porque son violentos, ellos no son conscientes de lo que hacen. Sí, hay cuchillos por medio, yo personalmente a uno le quité uno estos días. ¿Quieres que robe? Queremos que robe. Que si no venimos a limpiar, ¿qué le vamos a dar comer a nuestro hijo? Son bastante violentos, te exigen, ¿verdad?, plata. Vamos rápidamente a esta comunicación con Alexis Zamarilla desde Villa Elisa nuevamente y le damos continuidad al caso denunciado en el día de ayer. Alexis, contigo. Alexis, ¿nos escuchás? Este robo domiciliario ocurrido en Villa Elisa, específicamente en San Antonio, en donde ingresaron por el techo. Finalmente se tienen novedades al respecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mercedes? El gusto de saludarte. Abrazo también para la querida audiencia. Efectivamente, estamos en la comisaría 24 San Antonio tras un trabajo de la Policía Nacional. También mucho ayudó de que se haya difundido estas imágenes de circuito cerrado. Finalmente se pudo atrapar al supuesto autor de este hecho, que además ya cuenta con varias denuncias en su contra, bajo los mismos cargos. El mismo estaba tenía en su poder varias pertenencias ya recuperadas por la policía y también reconocidas por la víctima. En este caso, según la víctima, ya sería la cuarta vez de que esta persona ingresa en su domicilio y esta vez pudo de alguna manera tener esas imágenes de circuito cerrado que sirvieron y mucho para el trabajo de la Policía Nacional. ¿Es así, comisario Alberto Battaglia? Battaglia, sí, el comisario principal Alberto Battaglia, soy el jefe de la comisaría 24 San Antonio. Pues bien, ayer tuvimos una denuncia, digamos, de un robo en una casa. A raíz de la denuncia se hizo la investigación correspondiente donde agarramos al presunto autor con todas las evidencias posibles en la cual fue robado de esa casa. Además de este joven, ¿hubo otros demorados también? También tuvimos 4 o 5 personas demoradas en las cuales, como entre comillas dicen, reducidores, en las cuales están a cargo, digamos, de la Fiscalía Local, que mañana se presentan en horas de la mañana. Comisario, ¿estos objetos fueron reconocidos por la víctima? ¿Sería la totalidad de lo robado o habría más? El 80%, digamos, de la totalidad de los objetos robados fueron, ¿verdad?, traídos a esta comisaría. Faltan todavía algunos objetos que recuperar. Y sin embargo, ¿la investigación no termina aquí o ya prácticamente resuelto este caso? No, la investigación sigue todavía porque todavía no estamos trayendo los otros objetos robados como joyas que hacen falta y también algunas personas que están implicadas en esto. ¿De quién se trata, comisario, el aprendido? Todavía no te puedo decir en el público, pero mañana aproximadamente ya te voy a poder decir. ¿Ya es mayor de edad? Mayor de edad es la persona. Vamos a ver si puede darnos unos detalles. Amigo, ¿qué puedo decirnos sobre tu detención? Te acusan de un hecho de robo. ¿Tienes algo que ver en esta acusación? Según mencionaba la víctima, ya serían varias veces que supuestamente entras en su casa. Bueno, este joven no quiere dar ninguna explicación. Está también la víctima en este lugar que nos comentaba previamente de que se acercó nuevamente él hasta la comisaría a realizar su denuncia porque
junto con este joven venía también su hermano, que quedó también de alguna manera demorado, pero inmediatamente lo liberaron. ¿Qué pasó? Este joven fue a la casa de aquí el señor presente y ya lo amenazó de muerte y que solamente va a esperar que salga su hermano para cometer este hecho. Tremenda la amenaza contra vos, amigo. Viste que le agarraron a su hermano y él fue liberado porque no tenía denuncia. Al llegar a casa me amenaza, me dice que me va a volver a robar y que cuando salga su hermano me van a matar y me van a tirar en el cementerio. Ahora yo vine a hacer la denuncia nuevamente para documentarme, pero antes de eso también quiero agradecer la labor de los policías que en todo momento ellos estuvieron a llamarle, ellos ya estaban acudiendo al lugar de los hechos, en todo momento ellos estuvieron, ¿cómo te iba a decir?, con mucha predisposición de ayudar. Y por eso quiero destacar la labor de todos los policías y también de la fiscalía que hicieron un buenísimo trabajo esta vuelta. ¿Qué te dijo el joven cuando llegó a tu casa? Y que él me va a entrar a robar otra vez, que no le importa ni si le llama al presidente, llamar a tu abuela si querés también. Y que cuando salga su hermano, él me va a matar con su hermano. Así me dijo. Por eso al hacerme... Tengo un audio, lastimosamente no se escucha también como te pasé hace rato, pero si pones en silencio te vas a escuchar bien. Y por eso vine a hacer la denuncia para documentarme, porque ya es demasiado ya. Ya, esto ya va más. ¿Y en cuántas ocasiones ya ingresaron en tu casa? 5 veces. ¿Tiene sospecha que son los mismos jóvenes? No, y en el circuito cerrado se ve. Y tengo dos denuncias más donde se ve perfectamente su cara y también tengo testigos donde fueron denunciados también. O sea que ya no hay nada que investigar, por decir así. Te convertiste prácticamente en la víctima favorita de ellos. No solamente yo, los vecinos, el que vivía al lado de su casa también fue destechado 2 veces, los vecinos del frente también fueron robados en varias ocasiones, o sea que no soy el único. Es la cuadra prácticamente de la mayoría. ¿Treparon la muralla para subir al techo? ¿Cómo es que se ingeniaron para llegar hasta ahí? No, yo ya no, esa parte del video ya no capta, pero solamente capta cuando entra dentro de mi domicilio. Me imagino que algo así hicieron, escalera, no sé. Me decían también que a consecuencia de ellos no pueden estar tranquilos en esa casa. No, los fines de semana es imposible. Ellos toman, escuchan música fuerte y después empiezan a desafiar. Yo tengo un hijo de 6 años. ¿Qué futuro le doy a mi hijo así? Le llevo a la casa a mi mamá porque no puedo estar tranquilo un fin de semana. Me voy y le ayudo a mi mamá en su negocio. Algo tengo que hacer. No podemos vivir así, imposible. Y los vecinos ayer se reunieron conmigo para darme el apoyo también, porque a ellos también fueron víctimas. Ya estamos cansados, estamos muy cansados. Pero agradezco a los comisarios, a la comisaría de San Antonio, hicieron un excelente trabajo y también a la fiscalía. Muchas gracias a ellos. Y a ustedes, la prensa, gracias a ustedes también, se está logrando este trabajo, que termine en buen puerto, por decir así. Claro. Y bueno, esta es la situación, Mercedes Audiencia, una compleja problemática en la comunidad de San Antonio. Finalmente este joven ya quedó demorado, pero sobran otros que también se tiene la seria sospecha de que formarían parte de este pequeño grupo delictivo que anda operando y entrando por los techos en las distintas residencias. Muy bien, Alexis, muchas gracias. Realmente un nuevo modus operandi, porque inclusive con perjuicio de por medio, cuando entra por el techo, echa el televisor, una de las pertenencias más preciadas por parte de los delincuentes últimamente. Pero sí, muy poco es visto que ingresen desde el techo con la peligrosidad que eso representa, saltar de esa altura hasta el piso de la casa. Gracias, que tengas una buena noche. Hasta luego. Y en otra información destacada, 10 de las 18 personas imputadas por la muerte de un productor en la zona de la colonia Barbero de San Pedro finalmente fueron detenidas. La policía ya tiene datos de los que realizaron disparos aquel fatídico día. Algunos de los imputados se pusieron a disposición del Ministerio Público, mientras que otros fueron detenidos por la Policía Nacional, que investiga la muerte del productor Amado González el pasado 26 de agosto, cuando desde un grupo de supuestos campesinos sin tierra realizaron varios disparos contra agricultores de Barbero. En aquella oportunidad también fue herido Gerson Quiñones. De acuerdo al comisario Gilberto Fleitas, restan por detener aún a 8 imputados, entre los cuales estarían los que realizaron los disparos mortales. Y vamos a estar
buscando, localizando y si se puede poner a disposición de la justicia de las personas y traer claridad a la situación. Correcto. ¿A cuántos kilómetros más o menos del lugar del hecho fueron detenidas estas personas? Algunos, en su mayoría, fueron de Correarúa, de la misma zona estamos hablando. Son personas incluso de ambos bandos que se conocían incluso en la misma zona. Con esto se puede decir que esto se va a esclarecer rápidamente, comisario. Y esa es la pretensión de la institución policial. Nosotros con el Ministerio Público y la policía lo que queremos es que se esclarezca la situación y que nunca más pase este hecho, castigar a los responsables. Nadie está facultada en Paraguay a sacar la vida a nadie, a algún ciudadano. Los detenidos son Luciano Palacios Agüero, Regino Ibarrola Marecos, Jorge Sanabria Gómez, Juan Ibarrola Villalba, Marcos Agüero Espínola, Alberto Mendoza Villalba, Felipe Ruiz Díaz Duarte, José Palacios Duarte, Pablo Gil Casal y Albino Alonso Duarte. De acuerdo al productor Carlos Codas, dueño de la propiedad amenazada de ser invadida, el grupo de supuestos carperos responde al diputado Vicente Rodríguez y al actual intendente de San Pedro del Tulcuamanteyú. Como detonante de hacinamiento y la larga estadía en esta comisaría. Inhumanamente nos tienen acá, acá no hay baño, acá hay solamente 2 colchones, 4. Ellos solicitaron salir con algunas medidas alternativas o su remisión a la Penitenciaría Nacional. Venga el derecho humano legalmente, que haya una solución legalmente. 3 veces yo ya me vida. 3 veces se le hizo COVID. Sí. Hacemos malabarismo con todo el personal para que también ellos puedan recibir alimentación. ¿Ustedes ya tienen su test de COVID? ¿Cómo? ¿Por qué empezaron el motín? Y por un maltrato de un policía. En instantes, más detalles de esta difícil situación por la que atraviesan las comisarías con la cantidad de detenidos que hay en ellas. Ahora vamos a hablar de este robo millonario, 1.300 millones de guaraníes. ¿Recuerdan lo ocurrido en la ruta, sobre la ruta 8 en Cazapá? Porque dándole seguimiento a esta investigación se realizó hoy un allanamiento en donde lograron detener a una persona. En el allanamiento realizado en una vivienda ubicada en el casco urbano de Cazapá, fue detenido Marcos Eber Marín Ibarra, considerado pirata del asfalto, quien poseía orden de detención con relación a un atentado registrado en el mismo distrito en los primeros días de noviembre del año 2015. En aquella ocasión fue emboscado y asesinado a tiros Galo Ramón Cardoso, de 52 años, quien se desplazaba en una camioneta Nissan Patrol, atacada por asaltantes o sicarios contratados para ejecutar el crimen del comerciante, quien se dirigía al negocio familiar en la ciudad de Cazapá. El fiscal Marcelo Ramírez confirmó que el detenido en este allanamiento, Marcos Marín Ibarra, ya había surgido como sospechoso de aquel hecho y tenía orden de captura. Y aparentemente era sospechoso en esa causa, según información. No manejo a ciencia cierta la causa entera, ¿verdad? Pero surgió dentro del trabajo investigativo, del trabajo de equipo, ¿verdad? Que esta persona era sospechosa la muerte de una de las víctimas, hermano de las víctimas de ayer. Pero es la información que tenemos a nivel de fiscalía. Los intervinientes se incautaron de teléfonos celulares y otras evidencias que serán analizadas con relación al asalto que sufrió cerca del mediodía de este lunes el comerciante distribuidor de bebidas Domingo Cardoso, hermano del asesinado 5 años atrás. Se han incautado teléfonos celulares a los efectos de realizar la extracción de datos y el cruce de llamadas, y la persona que está, el dueño de casa, tiene una orden de detención pendiente en otra causa.
Entonces la policía está procediendo a su detención y ponerlo a disposición de la justicia. Sí, a través de el cruce de llamadas se llegó a esta vivienda. A través de la información que maneja la policía, pudimos llegar hasta este lugar y realizar el procedimiento en el transcurso de la madrugada. ¿Y ya se tiene conocimiento de los otros? Y estamos haciendo las averiguaciones pertinentes por las medidas de seguridad de la información. Manejamos muchos datos, pero de acuerdo a eso vamos a ir manejando en forma prudente, ¿verdad? Al efecto de que no se filtre de ninguna manera porque lo manejamos en un grupo muy cerrado. El comerciante Domingo Cardoso fue emboscado sobre la ruta 8 cuando se dirigía con su esposa en esta camioneta de la marca Volvo rumbo a Villarrica para depositar en el Banco de Fomento unos 1.300 millones de guaraníes entre efectivo y cheques, pues debido a la pandemia la agencia local de Caazapá estaba cerrada hace unos días. Se les aproximó otra camioneta de la cual descendieron delincuentes armados para concretar el millonario robo. Lo que se bajó, creo que fue cuatro personas lo que se bajó el vehículo. ¿Suele transportar plata esa cantidad, Domingo, o solamente en este ahora está llevando esa suma? Siempre lo llevamos ahora, pero llevábamos en camiones grandes. Y ahora, por ejemplo, estábamos trabajando ya con la gente de Banco de Fomento, ¿verdad? Y justamente vino a ocurrir esta situación de la pandemia, que se cerró, ¿verdad? Y la semana que pasó casi no se hizo los depósitos. Y hoy queríamos aprovechar y ir a depositar, ¿verdad? En otro banco, pues esperamos que revisamos otra vez el Banco de Fomento y no estaba todavía cerrado. Un asalto y abren las puertas y ya. ¿Le obligaron a usted a hacer cuerpo a tierra con su esposa? Sí. Así me pusieron el arma por la cabeza, ¿algo? Sí, todo por la cabeza juntándome y ahí ya entraron ellos a revisar la camioneta. Los piratas del asfalto abandonaron la camioneta Kia Sportage de color gris en que concretaron el atraco a unos kilómetros sobre un camino vecinal. El dinero robado no cuenta con seguro, por lo que la pérdida es millonaria para el comerciante cazapeño. La policía anuncia otros procedimientos para tratar de llegar a otros presuntos implicados en el atraco rutero. Hablemos ahora de los casos de COVID-19 en los niños y cada día aumenta el número de pequeños que se están contagiando. Por ejemplo, en el departamento de la Cordillera ya son 6 los niños contagiados por la enfermedad. En la mayoría de los casos son los padres o algún otro integrante del entorno familiar lo que llevan la enfermedad hasta la casa. 430 niños que no superan los 9 años fueron diagnosticados con COVID-19 en lo que va de la pandemia en nuestro país. En los últimos días se confirmaron 3 fallecimientos por complicaciones relacionadas al virus. Uno de los últimos casos detectados en menores que dio positivo fue en el departamento de Cordillera. El niño se encuentra con algunos síntomas leves como dolor de garganta, está con una tos seca y también con fiebre, ¿verdad? Y está con un tratamiento ambulatorio en la casa en seguimiento por los pediatras del Hospital Regional de Cacupé. En lo que va de la pandemia ya son 6 los casos diagnosticados en este departamento y la mayoría fueron contagiados por los padres que a su vez se contagiaron en su entorno laboral. En total, desde el inicio de la pandemia hemos realizado 6 diagnósticos de COVID-19 en niños menores de 15 años. Y repito, ¿verdad? El único caso activo es el de este niño de 12 años que fue informado en la fecha de ayer. No solo los adultos mayores se encuentran en zona de riesgo, también los niños, por lo que el cuidado es indispensable para evitar exponerlos al virus. Una niña de solo 4 meses se convierte en la tercera víctima infantil del COVID-19. Su caso fue detectado en la zona de Villa Ayes. Debido a complicaciones fue trasladada hasta el INERAM, donde se constató su deceso. 430 niños fueron diagnosticados con COVID-19 en lo que va de la pandemia en nuestro país. En los últimos días se confirmaron 3 fallecimientos por complicaciones relacionadas al virus. El primer caso tenía 11 años y falleció en un sanatorio privado. La segunda víctima es una bebé de 10 días quien estuvo internada por más de 2 semanas en el IPS Ingavi.
Y el tercer caso corresponde a una paciente de 4 meses oriunda de Presidente Hayes que perdió la vida en Inelama. Día jueves ingresa al servicio del Hospital Regional de Villa Hayes en horas de la madrugada, donde es asistida por los médicos de la guardia y bueno, posteriormente luego de evaluarla estaba en estado delicado de salud, proceden a la intubación y enseguida en gerencia en el lugar y por suerte se hizo de forma rápida. Creo que antes de las 7 de la mañana ya estaba ya en el INERAM. Posterior, o sea, en horas de la mañana falleció. Creo que 2 o 3 horas después que llegó al servicio del INERAM falleció. Le decía a algunos de tus colegas que el día de ayer recién y se informó el tema de que se cerró el caso el día de ayer y bueno, una vez que se definió que fue la muerte por COVID, se publicó. Porque tengo entendido que le hicieron otros estudios a la paciente, ¿verdad? Le hicieron la prueba el estudio del LCR, ¿verdad? Entonces también la prueba del COVID arrojando positivo y se determinó que la causa fue por COVID. La niña llegó en estado grave al hospital de Villa Hayes, la trasladaron a Asunción y luego de 2 horas se confirmó su muerte. Las autoridades sanitarias investigan el nexo en el entorno familiar. No, en la historia clínica que se pudo recabar aquí, ella no tenía ninguna patología de base, ¿verdad? No se pudo recabar esa información en la historia clínica de aquí, hecho que pudo haberse recabado después, ¿verdad? Nosotros tratamos de hacer el interrogatorio de los familiares. Ella dijo que ese jueves a la mañana empezaron los síntomas, tenía vómito, tenía ebulliciones líquidas y llegó en la urgencia con esos síntomas y febril, ¿verdad? Casi 40 grados de temperatura y bueno, los síntomas los padres no presentaban, aparentemente ahora siguen haciendo las averiguaciones y que hace una semana más o menos la madre perdió el sentido del gusto pero no le dio importancia y hoy se toma la muestra al hermano que está sintomático y a los padres también. Los 3 casos donde perdieron la vida niños por síndromes asociados al COVID están bajo investigación de las autoridades sanitarias. Y el COVID-19 también golpea con dureza a comunidades indígenas en el Chaco paraguayo. Boquerón registra, por ejemplo, 27 contagiados, un hospitalizado en terapia intensiva y otros 2 internados. En Presidente Hayes, por ejemplo, la semana pasada se confirmó la primera muerte de un nativo. En lo que va de la pandemia, los casos de COVID-19 también afectó a varias comunidades indígenas, pero de forma esporádica. El primer foco fue detectado en el departamento de San Pedro, con 10 casos, de los cuales 9 están recuperados. Alto Paraná 1 caso, en Cazapá 1 caso también recuperado y en Amambay otro caso. Pero en las últimas semanas el virus golpeó con dureza al Chaco paraguayo. En Presidente Hayes se constató la muerte de un líder indígena y actualmente están activos 2 casos. Alto Paraguay no es la excepción. En este punto del territorio, los profesionales de la salud sostienen que existen inconvenientes con algunas comunidades que no quieren someterse al hisopado. En Alto Paraguay son 2 casos positivos, ¿verdad? Y ahí tenemos un poquito de dificultad con el hecho de la toma del hisopado, ¿verdad? Como estos casos, vamos a decir que no requieren hospitalización y están aislados en su domicilio, entonces ahí crea como una cierta confusión, vamos a decir, con respecto a la comunidad en sí que no quiere tomar la muestra. Entonces eso también dificulta nuestro trabajo, ¿verdad? Si bien es cierto, es importante por el tema de epidemiología, pero también es muy importante saber de que con los datos o con las sospechas nosotros hacemos un bloqueo y que no se disemine, ¿verdad?, todo lo que corresponde a esta enfermedad que sabemos que es muy contagiosa. En Boquerón, la situación es preocupante. Actualmente existen 27 nativos diagnosticados como positivos. Uno está en terapia intensiva en Asunción y otros 2 hospitalizados en la zona. Ahí sí estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 comunidades con casos positivos, ¿verdad? De ellos hay un paciente que está internado, ¿verdad?, en la capital. Tenemos 2 que están internados también
en Boquerón, y ahí sí los casos son un poquito más importantes, ¿verdad? Estamos hablando de 27 casos y tenemos dificultad con una comunidad en sí, porque hay gente que no está siguiendo las medidas sanitarias y en ese sentido es un poco complicado, vamos a decirlo, Rolando, porque Salud me consta que está haciendo lo humanamente posible, y justamente en Boquerón, que les conozco a las autoridades locales también, y están dando mucho, están apoyando muchísimo, están inclusive teniendo albergues con todo lo que, sabes, lo que implica logísticamente un albergue, y tenemos, ¿verdad?, en una de las comunidades como que, vamos a decir, como que no están aceptando mucho, entonces inclusive como que hay una decepción en las autoridades en cuanto a que estábamos haciendo el esfuerzo correspondiente y que las medidas no se estén dando como correspondan dentro de esta comunidad. En el caso de Boquerón, los primeros contactos se dieron en un supermercado y a partir de allí se extendieron a otras comunidades. Esta situación hizo que el departamento retrocediera a fase 3, al igual que Carmelo Peralta en Alto Paraguay. Una trabajadora del diario ABC fue víctima de motoasaltantes. Estos merodeaban ya su lugar de trabajo, aprovecharon el momento exacto en el que ella salió a la calle para hacer unas compras. Joven de 25 años, colega de otro medio de comunicación, fue víctima de un asalto en plena vía pública y frente a su lugar de trabajo. Según ella mencionó aquí en sede policial donde realizó su denuncia, supuestamente se estaba dirigiendo a unos cuantos metros nada más para la compra de su cena. El hecho se registró a las 20 horas del día de ayer sobre las calles Yegro, esquina Herrera, donde la víctima fue interceptada por dos personas quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, del cual descendió el acompañante y llegó a despojarle de su aparato celular. ¿Estaba haciendo uso de algún tipo de arma, su oficial? La víctima no pudo precisar si portaba algún tipo de arma. ¿Solo le lleva su celular u otras pertenencias también? En el celular portaba la cédula de identidad de la víctima. ¿No le agredieron? ¿Solamente se dio el despojo, su oficial? Así mismo, solamente ocurrió el despojo y esto, al perpetrar el hecho, se dieron la fuga en sentido contrario por la calle de Yegros. Bueno, ¿usted ya vieron las imágenes de circuito cerrado, su oficial? Sí, la propia víctima facilitó en esta comisaría la grabación, donde se observa que estos supuestos autores estaban circulando por la calle Yegros en dirección sur. Estos, al ver que la víctima se encontraba sola en la dirección que había mencionado, giraron, circularon en contramano por la calle Yegro y llegaron a realizar este hecho. Sobre las denuncias de asalto que están teniendo últimamente, su oficial, aquí aumentaron en estos días. ¿Cómo se está manejando ese tema de las estadísticas? Y en los últimos tiempos, de hechos similares se suele registrar, pero en gran cantidad no tenemos en la jurisdicción. ¿Son más motoasaltantes o estos tipos de asaltos en bandos, en perjuicio a locales comerciales que están teniendo? Lo que tenemos más denuncia es despojo, como normalmente se realiza de personas que se desplazan a pie. Como el de este caso, por ejemplo. En este caso sería motochorro. La propia víctima y denunciante fue quien proporcionó las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la zona a los efectivos policiales de la Comisaría Tercera Metropolitana para poder identificar a estos delincuentes, quienes aparentemente en ese horario merodean en pleno centro capitalino. ¿Por qué esperar un día especial para sentir la explosión de sabores del chorizo con queso Ochi? No esperes más. Donde hay Ochi, hay fiesta.
Los cartones de CNT están al alcance de tu mano. Compra tus cartones desde tu celular con el 15% de descuento. Ingresa a cnt.com.py, registrate y paga con la opción que más te convenga. CNT, volvamos a soñar nuevos sueños. ¡Se pone muy! Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. El tiempo es un factor determinante en la vida. Pasa y no se detiene. Nos quedan los recuerdos, los momentos vividos con nuestra gente, la gente que queremos. Experiencias inolvidables, los sueños logrados, las metas que alcanzamos en la vida. Nos hicieron lo que hoy somos. Taiga, 15 años, te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, vamos a hablar de una situación que se dio a conocer hoy, saltó al tapete, se mediatizó y por ende también entendimos algunas situaciones que se dan en torno a un juego de azar, concretamente la quiniela. Primeramente se denunciaba de que hace bastante tiempo, ya hace unos años, dejó de entregar aportes millonarios a entidades de beneficencia. Finalmente después nos enteramos de otra situación porque un senador de la Nación denunció sobre porcentajes que cobraban los quinieleros, esa gente humilde que está por la calle recorriendo y levantando apuestas. Vamos por parte porque tenemos varias historias en torno a este tema que nos gustaría detallar y tratar de entender también qué está haciendo Conaxar al respecto. Alexis Aveiro, ¿cómo te va? Bienvenido, buenas noches. Carlos Mercedes, Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y finalmente la denuncia termina por evidenciar una serie de irregularidades en la que está incurriendo la empresa que actualmente está explotando el juego de azar que más apostadores tiene en nuestro país. Hablamos de un movimiento económico de cerca de 120 millones de dólares aproximadamente, 120 millones de guaraníes, digo bien, números más, números menos, de los cuales esta empresa, en conceptos de premios no entregados, dejó de pagar un monto aproximado de 6 millones de dólares aproximadamente a entidades de beneficencia, pero por ley, allá por el año 2015 se había establecido que todo este dinero sea destinado a un fondo para personas que padecen enfermedades, entre comillas, catastróficas. Pero valiéndose de un reglamento interno, finalmente la empresa, por encima de la ley, dejó de pagar este concepto, asegurando que no existe tal definición. Pero ¿cuál es la raíz de todo esto y cómo surge esta denuncia? Es en base a una primera. Y ya desde que se inició la pandemia, los quinieleros comenzaron a reclamar el hecho de que con el argumento del impacto económico que generó el COVID, iban a disminuir la cantidad de sorteos. Entonces, en cuanto a la comisión por el levantamiento de las apuestas, del 25% establecido, la empresa comenzó solo a pagarle el 20%. De hecho, hay una ley, estoy refiriendo, no a reglamentos ni a cuestiones así internas de las empresas, una ley, la 1016, que regula los juegos de azar, o sea, todas las empresas que lucran a través del juego de azar y que establece en su artículo 19 concretamente la figura de los premios no pagados por la gente que no se presenta a reclamar y que todas las otras empresas lo hacen mensualmente, a excepción de la quiniela. A todas esas empresas que mencionas, Carlos. O sea, cualquier lotería, cualquier sorteo,
Cualquier bingo televisado, por ley, debe de transferir estos recursos. Algunos lo hacen en carácter de donación, inclusive por encima de lo establecido para el funcionamiento de estas empresas de juego de azar. Pero evidentemente, ya con la creación de un fondo específico, es mucho el dinero que deja de percibir un fondo nacional. 6 millones de dólares anuales es muchísimo. 6 millones de dólares es muchísima plata. ¿Y cómo hace? Perdón, valiéndose de un reglamento interno aprobado por la CONAXAR. Durante la administración anterior. Balbuena. La administración de Balbuena. En tal sentido, inclusive, el actual titular ya había manifestado que iba a realizar inclusive algunos cortes administrativos para ir determinando también cuál es finalmente el manejo o el mal manejo en el cual está incurriendo esta empresa. A propósito de esto, senador Salim Busarquis ya adelantaba que este jueves va a presentar un proyecto de ley que reivindica a todos los quinieleros y obligará a esta empresa a que vuelva a pagarle el 25% como mínimo. Claro, porque además, ante la crisis económica por la que estamos atravesando, los quinieleros están viéndose muy afectados. Un 5% es mucha diferencia. Es mucha la diferencia. Y haciendo los cálculos, perdón, Alexia, los cálculos, se estima que hay al menos unos 7.000 levantadores de quiniela a nivel país. Y eso hace el cálculo del 5% de cada levantador y es una fortuna a nivel año. Que es lo que, con lo que y eso ya se ahorra. Eso se ahorra por un lado. Después se ahorra también el dinero no transferido a este fondo especial y hay que ver también si está pagando el canon que corresponde por la explotación de la quiniela. Esta es la punta del ovillo. La primera denuncia, la del 25 al 20%. Porque después, y más adelante, cuando escuchemos otras notas sucesivas, también afloraron varias otras denuncias, inclusive de tratos inhumanos hacia los quinieleros. Ahora, Alexis, ¿se redujeron efectivamente los sorteos? Se aumentaron. Se aumentaron. En principio bajaron la cantidad de sorteos, de 5 a 3. Y ahora específicamente se dio ese aumento y se contradice con el argumento de la empresa que mencionaba, que a raíz del impacto económico, evidentemente, uno ya no va a poder recaudar la misma cantidad en base a años anteriores. O sea, una vez que se aumentaron los sorteos nuevamente, ¿no se reajustó el porcentaje? No se reajustó el porcentaje y además hay otras cuestiones que van a escuchar más adelante que realmente nos impactan en el sentido de que uno se imagina el día a día del quinielero. Claro. Recordarán ustedes, compañeros, acá incluso compartíamos, cuando vino la cuarentena total, inactividad, se paró todo. El país se paró, de hecho, esta actividad también se prohibió porque era la circulación. Bueno, fue la primera empresa de juegos de azar que comenzó a activar antes de que haya una autorización, que CONAXAR incluso dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver acá, tiene que ser salud pública. Ellos ya comenzaron a operar, a trabajar casa en casa. Claro, por encima de los otros juegos de azar que todavía seguían esperando la autorización, el protocolo sanitario, pero ellos sí ya empezaron a trabajar. Sobre el 25%. Sí. Y con relación a la presentación de este proyecto de ley, esto mencionaba Busarquis. A ellos le corresponde realmente ganar el 25% y la empresa encargada de explotar la quiniela simplemente de manera unilateral le sacó el 5%. Ahora, ese 5% al mes, hace un cálculo rápido, son más de 5.000 trabajadores. Si son 75.000, si son 75.000 guaraníes mensual que se le saca a cada quinielero, multiplicar por 5.000 en promedio. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Cuando se hace el pliego de bases y condiciones, están establecidos los porcentajes en la oferta. 25% deberían cobrar los vendedores de quinielas. Por otro lado, tenés que tener en cuenta el canon que ellos tienen que pagar y otros tipos de cuestiones. Eso está todo reglamentado. Simplemente esto lo hicieron de manera unilateral, utilizando como excusa la pandemia. Y bueno, estamos hablando de mucho dinero que la empresa se estaría quedando. Y por otro lado, es mucho dinero para los vendedores de quiniela. Para mí, alevoso y vergonzante. Para mí, decirlo claramente, es una vergüenza al pobre, al humilde, a ese trabajador que está por la calle en plena pandemia, quitarle el 5% es bastante.
robarle al quinielero, a ese vendedor, su 5%, 75.000 guaraníes en promedio por 5.000 vendedores, hacer el cálculo. Y encima de eso, quitarle la oportunidad a compatriotas que están peleando por su vida, por esta famosa ley del FONARES, es criminal realmente. Y bueno, nosotros estamos haciendo un pedido de informe también para este jueves, aparte de esta ley que estamos planteando a favor de los quinieleros. Además de este proyecto de ley, Busarquis también adelanta que va a solicitar informes a la CONAXAR, teniendo en cuenta, y ya vamos al otro punto, el 5% del cual estamos hablando, que se hace de la plata. Ahí está, Alexis. ¿Qué es lo que establece este proyecto de ley, o por lo menos pretende establecerse a través de este proyecto de ley? La empresa adjudicada para la explotación del dicho juego de azar deberá destinar el 25% de la recaudación de cada día jugado al trabajador o corredor del juego, en concepto de ganancia o comisión. Este juego de azar podrá tener hasta 2 sorteos diarios, so pena de cancelación del contrato suscrito con la CONAXAR. Claro, limitar también la cantidad de sorteos, que no sea de decisión propia de la empresa simplemente, ¿verdad? Que un día es 3, otro día es 5. Y al establecer 5 sorteos diarios, te aprovechas de la adicción, porque el juego de la quiniela genera adicción. Claro. De hecho, ludopatía, claro. La propia representante, hablamos de la secretaria de conflictos, nos decía, y bueno, adelantando un poco también lo que se viene más adelante, que evidentemente el jugador, el apostador más empedernido es el que se dedica a precisamente apostar en la quiniela. Él va a dejar de comprar un kilo de puchero por apostar a la cabeza ese día. Así mismo. Ahora, a propósito de la no transferencia de estos recursos, desde la empresa dice que no existe la figura de los premios no pagados, cuando que cualquier otra empresa, como ya decíamos anteriormente, cualquier loto, cualquier bingo, cualquier empresa que explote un juego de azar, necesariamente debe realizar una donación a las empresas de beneficencia. Y con respecto a ese punto, hacía referencia a lo que es más sensible, el fondo que ya fue creado por ley, al cual se deben destinar estos recursos que es para adquisición de medicamentos de enfermos cuyas patologías, cuyas enfermedades requieren de una medicación cuyo costo es muy excesivo. Claro, patologías especiales, ¿verdad? No cualquier patología, sino medicamentos que se compran en lotes muy escasos por el alto costo que tienen. Con respecto a ese punto mencionaba lo siguiente de Busarquis. Es el fondo, en este caso acá tengo, Fondo Nacional de Recursos Solidarios de la Salud, FONARES. Personas que tengan enfermedades difíciles, complicadas, cáncer, el famoso caso Bianca, habrás escuchado, ¿verdad? Sí. Y bueno, estamos hablando que en promedio se calcula que esta empresa TDP dejó de pagar en promedio $6 millones, ¿verdad? De acuerdo a la publicación, en este caso, de un medio de comunicación. Pero justamente estamos preparando el pedido de informe porque nos parece que es un hecho bastante grave y se está hablando aproximadamente ya de una buena cantidad de años, ¿verdad? Y simplemente fueron contra la ley y reglamentaron una reglamentación planteada por la misma empresa y a la cual se prestó la CONAPSAR, para ser sincero, en la época del presidente CONAPSAR, Balbuena, ¿verdad? Simplemente reglamentaron, en pocas palabras, que no existe el famoso premio no cobrado, ¿verdad? Ellos dicen no se presentó y bueno, chavo, pero no es así. Justamente por algo la ley establece que ese premio no cobrado, el número que salió o gente que no se presentó por diferentes motivos, ese premio, entre comillas, debería ir. Vuelvo a recalcar, uno, instituciones de beneficencias, FONARES, el fondo para estas enfermedades difíciles, complicadas, por poner un ejemplo, cáncer o lo que sea, y simplemente a través de una reglamentación ellos están violando la ley, ¿verdad? CONAPSAR primero que tienen que es abocarse al cumplimiento de la ley. Ellos tienen que cumplir la ley. Ese reglamento es nulo de toda nulidad. Una reglamentación no puede estar por encima de la ley, lo primero. Entonces ellos tienen que cambiar esa reglamentación, primero. Y lo más grave, ¿dónde está el dinero? O sea, estamos hablando de mucho dinero
que a lo mejor muchas vidas podríamos estar salvando de compatriotas que no tuvieron la oportunidad. Justamente la ley de FONAR lo que buscaba es que estos fondos vayan para estas personas de escasos recursos. Bueno, hablábamos de estas denuncias. Denuncias que cuando ya trasladábamos las consultas pertinentes al levantador de quinielas, en este caso a través de su representante, la Secretaría de Conflictos, nos comenzó a detallar algunas situaciones por las cuales están atravesando. Inicia la pandemia, la reducción del 5% y la aparición de la posibilidad, por ejemplo, de que la empresa le otorgue un crédito. Crédito por el cual hasta ahora le siguen descontando la suma de 10.000 guaraníes por mes y en base a la cantidad de apuestas levantadas. ¿Quiénes son los más afectados? Como evidentemente muchos de los quinieleros son también de la tercera edad, son personas que tuvieron que dejar de salir a las calles por ser un grupo de riesgo a levantar las apuestas. En tal sentido, en el marco de una supuesta responsabilidad social, la empresa le otorga un crédito de 500.000 guaraníes, que hasta ahora le es descontado. Y atención, porque también la empresa supuestamente comenzó a distribuir kits de alimentos a todos los quinieleros. Kits por los cuales también están sufriendo descuentos de 5.000 a 10.000 guaraníes aproximadamente. Hay una serie de irregularidades. Los compañeros de la tercera edad, se les saca la máquina, se les bloquea la máquina, porque es cierto, no pueden trabajar por culpa de la pandemia, por la avanzada edad y el peligro existente. Pero ¿qué hace la empresa por esta gente que toda su vida hizo la quiniela y no fue llevado en cuenta? ¿Y de qué va a vivir? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo está viviendo ese pobre quinielero? Toda su vida hizo la quiniela, no sabe hacer otra cosa. ¿Y cómo va a solventar sus gastos? ¿Qué hizo la empresa por ayudarles a ellos? Se les hizo un préstamo en plena pandemia en donde se les está cobrando por día. A todos. La empresa, bajo la figura de un préstamo, les otorgó plata. Les otorgó un 500.000 guaraníes como ayuda. Les otorgó un 500.000 guaraníes como ayuda, en donde ahora se le está cobrando 10.000 por día, pero con una ganancia de 85.000 guaraníes. O sea, está trabajando, aparte de empresa de la quiniela, está trabajando de usurero. Y el tema de los... ¿Le cobra el interés, el porcentaje por ese préstamo? Le cobra un interés, le cobra un interés. Les descuenta, mejor dicho. Les descuenta, no, tienen que pagar, sí o sí, tienen que pagar 10.000 por día, de lunes a lunes. ¿Por el concepto de ese préstamo? Por el concepto de ese préstamo, por el concepto de ese préstamo. Bueno, ese es un punto. Aumentan el sorteo a 5 sorteos en plena pandemia, en plena crisis. Cuando que el argumento era otro. Cuando que el argumento era otro, le baja el 5% por la pandemia, pero le aumentan el sorteo en plena crisis, donde se ha visto. Y sabemos bien que los apostadores son viciosos. Esto es un vicio, esto es como una droga. El apostador te va a comprar, en vez de comprarte un kilo, es la realidad, en vez de comprar un kilo de puchero va a comprar 3/4 para dejar para su quiniela. Pero con 5 sorteos. Es demasiado. Yo estoy recibiendo quejas de varios apostadores justamente por eso, que bajen a 2 o 3 sorteos. Porque es impresionante la cantidad de gente que se queja por los 5 sorteos. O sea, no entendemos por qué. Y encima, ahora con el nuevo decreto, ¿verdad? Que hasta las 8 nomás se puede estar en la calle, son 2 sorteos muy encimados los 2 últimos. Uno que agregó que es a las 6:20 y el segundo, el último sorteo normal, que es a las 7:20, son 1 hora. ¿Qué va a hacer el quinielero 1 hora de diferencia? Cuando el apostador quiere escuchar primero lo que vino para volver a jugar. O sea, es una serie de irregularidades que no entendemos por qué el capricho de esta empresa con sus trabajadores, que es el que le está recaudando la plata. Mencionaba además que se descubre el hecho de que no se está pagando ese porcentaje, el monto por apuestas no cobradas, en base a la primera denuncia que ellos realizaron del 25 al 20%. A partir de ahí empiezan ellos mismos a desnudar esta serie de irregularidades a tal punto, y vamos a ver enseguida imágenes, de que accedieron a una planilla
en la cual, según ellos, queda demostrado que ellos en su rendición de cuentas, hablamos de la empresa TDP, seguían haciendo figurar, supuestamente, seguían pagando el 25%. Ahora, ¿qué es lo que hace de ese 5% y a quién le rinde cuentas? Finalmente, esta planilla es para la Conaxar, pero en la misma siguen haciendo figurar que cada corredor está cobrando el 25% de, en este caso, la comisión. Ahora, ¿qué pasa con ese número ganador? Y que el ganador, porque se le perdió la boleta, el comprobante no fue a retirar o porque no escuchó el sorteo, por A o B motivo no pudo cobrar. ¿Qué pasa con esa plata? ¿Dónde va? Y esa es la que va al fondo que se tendría que donar posteriormente. ¿Tendría que? Sí. ¿Tendría que? No, y se están embolsillando, evidentemente. Claro, a eso iba. A no ser que haya una cuenta en donde esté depositado desde un tiempo a esta parte, que dudo mucho. No, pero para la empresa TDP dice... No existe. No existe. No existe la figura, la figura del... ¿Cómo es? Del premio. ¿Y por qué entregado. El premio no cobrado. El ¿Y por qué otros sí pagan? Cuando que, ahí está, otras empresas pagan y fue establecida por ley esa referencia específica. Esta empresa ya entre el 2014 y 2015 se hizo acreedora de la explotación. Sí, TDP, que es Technologies Development Paraguay, que es Desarrollo de Tecnología del Paraguay, propiedad de la familia Guasmosi. Sí. ¿Y la ley es anterior a esta administración? Alguna sí, el reglamento por lo menos. Sí, el reglamento. Pues, no eso es lo que se cuestiona. Y el senador decía, ¿cómo va a estar un reglamento? Un reglamento por principio la ley. Jamás puede estar por encima de una ley, jamás. Y que haya sido aprobado por la Conaxar. Claro. Ahí está la complicidad también. La que dejaron pasar nomás ahí en la Conaxar. Pero ¿cómo la Conaxar no regula la cantidad de sorteos en el día? Está fomentando el juego. Totalmente, la ludopatía. Seguimos con las entrevistas. Veníamos investigando, llegamos a saber eso, presentamos nosotros esa denuncia al senador para que él mismo investigue y hoy vimos que saltó a luz, o sea que el senador estaba investigando y saltó a luz, era verdad. Nosotros habíamos pedido que ese dinero de los premios no pagados se les ayude de ese, que se forme un fondo de eso y se les ayude a lo de la tercera edad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ahora nos dimos cuenta de que el mismo presidente Javier Balbuena de aquel entonces, con el asesor de TDP, el abogado Sacur, argumentaron de que no existe premio no pagado, no puede ser. Hay premios no pagados y todo. Que explotan los juegos de azar que están pagando o dan sus donaciones a las empresas beneficiarias. Totalmente. Hay muchas empresas de juegos de azar. Sabemos de empresas de juegos de azar que cuando hay un premio no retirado, donan a una entidad de beneficencia. La Quiniela jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Y no solamente eso, nosotros le exigimos al presidente Marito que intervenga la Conaxar. ¿Qué está pasando? Porque del porcentaje supuestamente del canon que TDP o que la Quiniela debe pagar, tiene que ir 30% a las municipalidades, 30% a la DIVEN y 30% a las gobernaciones. La DIVEN sabemos que está ayudando a mucha gente, no discutimos, pero ¿y las municipalidades? ¿Y las gobernaciones qué hace de esa plata? ¿Dónde está la rendición de cuenta de esa plata? ¿Por qué de esa plata, en vez de darle 30% a las municipalidades, a las gobernaciones, no se le saca, no se le da un 10% nomás y ese 20% se le da a esta gente de tercera edad que están sin trabajar? Y que se le devuelva los 5% a los compañeros quinieleros. Bueno, vos sabés que, ustedes saben que, hay cuestiones que uno va descubriendo también con el tema de la quiniela, por ejemplo, el pago al municipio, a las gobernaciones y a la DIVEN. Claro. Ella hablaba de una buena gestión de la DIVEN, pero duda de qué se esté haciendo con el dinero que finalmente es destinado tanto a las gobernaciones como al municipio. Ahora, con respecto a la presentación del proyecto de ley de Usarquis y así también al pedido de informes a la Conaxar para establecer y determinar qué se está haciendo con la plata que no está siendo destinada al fondo. Ellos aseguran e hicieron un llamado, si bien saben de que no están permitidas las aglomeraciones y que todo tiene un límite en estos tiempos de COVID, a acompañar muy de cerca lo que va a ser la entrada de este proyecto el próximo jueves. Ahora, Alexis, también me llama la atención el pago del POS, que es un costo que se le traslada también al levantador de la quiniela, o sea, al trabajador que camina durante todo el día también tiene que pagar el costo de la apuesta vía POS. Claro, eso y en realidad es la única opción. O sea, la empresa no puede levantar apuestas si no es con el POS.
Claro, supuestamente el POS le daba inclusive hasta transparencia, no solo al sorteo, sino al mecanismo de levantamiento de apuestas. En su momento fue la solución al tema de las quinielas clandestinas, aquellas que recordarán hasta ahora inclusive pululan en el mercado 4, por ejemplo. No, por citar. Es que me llama la atención porque el POS paga el levantador de quinielas. El levantador de quinielas tiene menos porcentaje de ganancia y los... se le ayuda, económicamente se le descuenta. Claro, se le da kit de alimentos, también le descuenta. Exacto, en concepto de crédito en realidad se le entrega. Y tampoco se está donando por los premios no cobrados. O sea, el margen de ganancia de la empresa es del 80%. Es más, haciendo una analogía con el POS que planteabas, Mercedes, es la misma cosa que acá, la empresa nos cobre por darnos una cámara y un micrófono para hacer nuestro trabajo. Totalmente, totalmente. Esto decía con respecto a lo que va a ser el acompañamiento el próximo jueves. Inclusive hablaba de que es un sector que hace mucho está solicitando reivindicaciones que nunca fueron escuchados y que finalmente a través de estas denuncias hasta ahora y esperan que más adelante tengan ya un eco favorable. Aparece la rendición de hasta los primeros días del mes de agosto, incluso desde la pandemia, desde que empezó, ellos siguen haciendo figurar de que están pagando 25%. ¿A quién le está rindiendo esa cuenta TDP? Porque el quinielero recibe 20% nomás. Y es obligatorio, es más. En varias agencias se le está haciendo firmar un contrato por la, ¿cómo que le dicen? Ellos ya terminaron su contrato. Conaxar les vuelve a dar la prórroga. Les dio una prórroga hasta diciembre, entiendo. Fines de noviembre, diciembre. Entonces, ¿qué hace TDP? Hace un nuevo contrato que les obliga a los quinieleros a firmar con el 20% de ganancia, sin derecho a reclamar, sin siquiera tener el derecho a reclamar sus reivindicaciones. Se les prohíbe y si no firma, se le saca la máquina o se le bloquea la máquina. Así de sencillo son. Totalmente. Muy arbitrarios. Muy prepotentes. Y encima que, otra vez nosotros, porque le ayudamos, le apoyamos a los compañeros a defender sus derechos, somos patoteros. Y si por esta lucha me llaman patotera, voy a ser patotera. Además de ese impacto económico, una cuestión que me llamó la atención, unos kits que al final de cuentas otra vez son pagados por los propios quineleros. Sí, nosotros estábamos contentos porque en una reunión que mantuvimos, una reunión virtual que mantuvimos con el senador Kemper, el senador Busarquis, el presidente de la Conaxar, estaba el representante del Ministerio de Trabajo, nosotros, ¿verdad? En representación del sindicato de quinieleros, compañeros de la quiniela en actividad, hicimos una reunión virtual. Y ahí sale el abogado Sarko y dice, nosotros hemos repartido miles de alimentos a los quinieleros. Jamás. Yo he averiguado. Pero después aparecen las agencias kit de alimentos, que en donde se les quiere cobrar 300.000 guaraníes a cada quinielero, 10.000 por día. Además de ese préstamo, tenemos el kit pero 300.000 guaraníes, ese kit se puede comprar por 150.000 guaraníes en el mercado. Incluso en la despensa del barrio. 200.000 no va a alcanzar. Hasta de eso le están desangrando al pobre quinielero. Y no es justo. Entonces le pedimos nosotros, a través de esto, al presidente de la República que tome carta en el asunto, que intervenga con esa, que intervenga a esta empresa. Porque ya no puede ser que sigan trabajando de esta manera y jugándole al pobre trabajador en plena pandemia. Que están saliendo a las calles a arriesgarse y no existe que quinielero, ¿cómo era que delivery? El quinielero que hace delivery toda su vida hizo delivery. Y el que tiene su puesto toda su vida va a ser en su puesto. Doña Alicia, en términos sencillos, per cápita, por cabeza, ¿cuánto es lo que estaría ganando un quinielero? Y ese 5% de descuento, ¿qué impacto le genera en su recaudación, además de todo eso que usted nos mencionó? Valores aproximados. Y un valor aproximado, pongámosle, unos 300 a 400.000 por mes. El que menos levanta, ¿verdad? Algunos le están sacando unos 30, 40.000 por día, que ya es dinero para el quinielero. Y ya es plata.
para el quinielero. Algunos más, algunos menos quizás. Pero nosotros en su momento, cuando nosotros empezamos la lucha con estos dueños, pero con otro nombre, habíamos dicho que ellos querían matar la gallina de los huevos de oro y lo están haciendo. Lastimosamente lo están haciendo. Bueno, realmente uno termina inclusive hasta impactado en el sentido de cuánto es lo que recauda la empresa. Hacía recién también un cálculo, Carlos, el concepto y el monto de cuánto representa ese 6% que dejaron de pagar a ese fondo, y por otro los descuentos compulsivos de los cuales también son víctimas los levantadores de apuestas. Bueno, las estimaciones, perdón Aníbal, las estimaciones en base a denuncias que hoy maneja el senador Busarquis, lo decía hoy en vivo en C9N con nosotros en una entrevista, estamos hablando de un promedio, decía un poco más, pero redondeamos, 100 millones de dólares anuales, la ganancia de esta empresa en cuanto a las apuestas levantadas. Y también se estima que aproximadamente 6% es el porcentaje de los no cobrados, de aquellos que no se presentan ganadores a cobrar su dinero ganado. Y en base entonces a cálculos se habla de un promedio de 6 millones de dólares anuales que debería de entregar esta empresa a entidades de beneficencia, como también a esta entidad que trata de solventar los gastos de aquellos enfermos con patologías muy complicadas, muy severas y de alto costo. Si esta empresa ya es capaz de reducirle el margen de ganancia a su levantador, si es capaz de evadir la transferencia a entidades de beneficencia, puedo presuponer también entonces que no es una empresa cumplidora en cuanto al pago del canon. Esa parte habría que indagar un poquito. ¿Y qué tan cumplidora es esta empresa con el canon que le estableció el Estado por la explotación de la quiniela? Y a propósito de canon. Sí, para una ganancia de 100 millones de dólares al año, por lo menos con eso tendría que estar al día. A cálculos inclusive que nos reflejan una ganancia de 120 millones de guaraníes y que el quinilero esté ganando 300 y 400 por mes también refleja, bueno, finalmente, qué tan grande es la necesidad de ese segmento, por eso realiza estos reclamos. De hecho, hoy intentamos hablar con el ente regulador, el papá de la casa, que es el que dice, bueno, esto se tiene que hacer en base a esta legislación, es el ente contralor, estamos hablando de CONAXAR. Intentamos de esta siesta, cuando teníamos la denuncia, de charlar y tratar de conocer también cuál es la postura de CONAXAR con el señor José Antonio Ortiz Báez. Lamentablemente no nos respondió ni los mensajes de WhatsApp, ni tampoco las llamadas. Seguimos con gusto esperando que pueda tener un poquito de tiempo, no más de 10 minutos, para que nos explique un poco qué información maneja él acerca de esta reglamentación interna avalada por su antecesor y qué va a hacer a partir de ahora en base a esta denuncia, tanto de los levantadores como también del propio informe que va a pedir un senador de la Nación en la plenaria del jueves. Próximo jueves, que va a tener el acompañamiento de los quinieleros. Bueno, ¿les parece hacer una breve pausa, compañeros? Es justa y necesaria, ya volvemos. Central. Obviamente lo ocurrido en la comisaría número 13 es solamente una muestra de la desesperación de muchos de ellos que están hace varios días sin una solución judicial. Inhumanamente nos tiene acá. La crisis en las penitenciarías por el abarrotamiento de las celdas está llegando a su situación límite. En la comisaría 13 Central se produjo ya el primer motín bastante importante. Las imágenes de circuito
circuito cerrado son contundentes, pues se nota el momento en que ya los internos empiezan a exhibir los hierros, amenazando a los policías en el lugar. Es más, en un momento dado, se puede notar que inclusive uno de los cabecillas de la celda 2 empieza a golpearse los testículos e inclusive se golpea por la celda, rompiéndose la frente, pese a que los efectivos policiales intentaron dialogar con él. Al margen de esta situación, pasadas las horas, se tuvo que pedir refuerzos. Posteriormente, según las imágenes de circuito cerrado, se puede ver perfectamente cuando los refuerzos empiezan a hacer disparos con balines de goma contra los detenidos. En una de las celdas, la de la izquierda, rápidamente se entregan y ceden sus materiales punzantes a los efectivos policiales. En tanto, de la otra celda se parapetan en la parte del fondo, lo que genera aún el inconveniente de que ellos puedan lastimar a aquellas personas que no estaban de acuerdo con la medida. Y la larga estadía en esta comisaría que data de algunos con 4 meses de estadía, otros 3, 2 y así, ¿verdad? Tenemos una cantidad de 15 detenidos nosotros en los calabozos de esta comisaría. Entonces eso fue lo que produjo su amotinamiento. Ellos solicitaron salir con alternativa o su remisión a la Penitenciaría Nacional. Varios son los motivos, ¿verdad?, que ellos piden, ¿verdad? Y algunos no tienen visita y la alimentación es escasa. Inhumanamente no tiene acá, y acá no hay baño, acá hay solamente 84, una cosa. Mira, no es prohibido tomar tereré, no es prohibido, señora, ¿verdad? Ahí están los elementos de tereré y se extraña por nosotros. Nuestra ropa está todo ahí tirado, nos sacaron todas nuestras cosas. ¿Se les hizo test de COVID a ustedes? Sí. 3 veces yo ya me fui. 3 veces se le hizo COVID. Empezaron el motín. Y por un maltrato de un policía, nos trataba mal, sacaba cuchillo y eso a su costado y no desafiaba. Pero la comisaría 11 Arroyo Seco, también de Villa Lisa, está al límite. Este martes sumaban ya 25 detenidos, casi todos con orden de remisión a penales del país. Hacemos malabarismo con todo el personal, con toda la dotación que estamos, para que también ellos puedan recibir alimentación, lo necesario, ¿verdad?, el mediodía, la noche, para tratar de paliar la situación. Nosotros no tenemos denunciantes y por culpa de la cuarentena estamos grandes y eso nomás libertad es nuestro problema. Eso nomás después no hay la por lo menos prisión domiciliaria que no debe pasar por la casa, apenas que usted más legalmente. Tiene doctora, o sea, libertad no es problema, ¿Ustedes ya tienen su test de COVID? ¿Cómo? Que no veo que esa prisión domiciliaria, Gabriel, que estamos contra mucho y el tema de la cuarentena, el tema... Cada día suman las aprehensiones en respuesta a la Comisión de Hechos Punibles, pero las remisiones no llegan ante la falta de espacio en los penales y la desidia de sus abogados en la mayoría de la defensa pública, según denunciaron. Y esta mañana fue presentado el proyecto de ley más importante para nuestro país, después de la Constitución Nacional, por supuesto. Estamos hablando del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el próximo año y rápidamente vamos a desarrollar los números y vamos a ver esta primera placa acerca
del total del proyecto de presupuesto, 85.7 billones de guaraníes. Esto llevado en dólares, 12.084 millones de dólares. Hay que significar que el presupuesto para el año que viene es menor al vigente en 81 millones de dólares. De este total, 56.2% corresponden a la administración central, 43.8% a entidades descentralizadas. También para el año que viene se prevé una menor recaudación impositiva, 8.2% menos de impuestos. También esto no va a gustar mucho al funcionariado público. No se prevé ningún aumento salarial. Vamos a mostrarles, y ya que estamos hablando, de los bonos, justamente, de los 600 millones de dólares. De este monto, ¿cuánto va a destinarse para el pago de deudas anteriores? 399 millones de dólares. 126 millones de la moneda norteamericana para obras públicas, 52 millones para la capitalización, 20 millones de dólares para la construcción de viviendas y un ínfimo 3 millones de dólares para invertir en carencias de tierra para muchas familias campesinas, como así también necesitándose mucha inversión en el campo de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a ver las variables. Atención con estos datos. Para el Producto Interno Bruto, que para este año están previsionando un crecimiento negativo de menos 3.5%, sin embargo, según Hacienda, vamos a saltar el año que viene a un crecimiento del 5%. La inflación será de 3.8%, un poco menor . 92 guaraníes. Repetimos, esto es una estimación. Vamos a la siguiente placa, y esto no le va a gustar a la gente. Fíjense, de cada 100 guaraníes que recauda el fisco, ¿cuánto va a salarios? 84 guaraníes. Era 75 guaraníes. ¿Qué nos queda para inversión? A Nada. ver, 16 guaraníes. Nada. Para el pago de salarios van a destinarse 19.2 billones de guaraníes. ¿Cuáles son los segmentos o las instituciones que más dinero necesitan para cumplir con sus funcionarios? Educación en primer lugar, policías y militares, salud pública y también el Poder Judicial, en ese orden. Las instituciones que requieren de mayores recursos económicos para honrar los salarios de sus funcionarios. A toda esta pandemia. Asimismo, recordó que el déficit del 5% estipulado para el presupuesto 2021 es, irreal, porque la ley le obliga a establecer un déficit fiscal, y en ese sentido ya Benigno López pedía ahí ante los participantes de esta presentación que le aprueben, a través de otro proyecto de ley, por supuesto, un déficit fiscal del 4%, porque decía el secretario de Estado, es imposible cumplir el déficit del 1.5%. Hoy no podemos nosotros comprometer recursos que no tenemos, y esa es la comprensión que pedimos. Necesaria para el crecimiento del país. El presupuesto está presentado conforme a la ley de responsabilidad fiscal, que nos obliga a presentar con un déficit de 1,5%. Es impensable pensar que eso puede ser mantenido
porque nosotros vamos a terminar con un déficit del 7% este año. Para eso planteamos la ley, la convergencia al 1,5% en un tiempo razonable, y estamos pidiendo que se autorice un déficit hasta el 4% para el año que viene, que se tratan de inversiones ya aprobadas, o sea, inversiones ya aprobadas que si no tenemos esa autorización probablemente no se van a poder realizar, y eso vamos a explicar todo ya en las reuniones técnicas que tengamos con el Congreso. Decía el ministro Benigno López que recién en el año 2022 podría hablarse de mejoramientos salariales, siempre se tocan, incluso tuvieron un mejoramiento. El Ministerio de Educación, 991 millones de dólares, Salud Pública, 819 millones de dólares, Fuerzas Públicas, 685 millones de dólares y el MOPC, 664 millones de dólares es el presupuesto asignado a la cartera de obras públicas, que permitirá incluso 8% más y que permitirá la pavimentación, decían, de al menos 863 kilómetros de la asistencia social a los distintos programas de ayuda, por ejemplo, a adultos mayores, a niños, a gente de Coponá, por ejemplo, también, e insisten con eso, y algunas inversiones importantes también a nivel de salud pública, más todavía teniendo que el año que viene vamos a sentir todavía, vaya uno a saber hasta qué meses del próximo año, los efectos de la pandemia. Y simplemente recordar que estaba a su diestra el hace mucho tiempo y que guarda relación específica con el IVA, de subir a un 18%. Esa es una idea que se viene madurando y que lo más probable es que salga. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Ahora, el documento a consideración de la Comisión Bicameral de Presupuesto. Cada ministro, cada titular de todas las reparticiones públicas deben ir a defender su presupuesto para tratar de que le mantengan el monto asignado o si no, que le mejoren. Ahora, un último detalle. Evitando justamente remuneraciones extras, con los varios recortes establecidos también, y 649 cargos que eran vacantes. Y la tan mentada reforma del Estado que tanto se habló. Y se presentó el proyecto ya. Sí, pero durmiendo el sueño de los justos. Y sí, eso va a tener mucha discusión. Si bien en la torta se ven instituciones que dinero, dice la denuncia, a un ex cliente suyo a cambio de no hablarle a la esposa. La víctima accedió a pagarle, pero esto se volvió repetitivo y cada vez era mayor el monto exigido. Agentes del Departamento Antisecuestros de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraí procedieron a la detención de un travesti que fue denunciado por un transportista por supuestos hechos de extorsión. Hasta el momento le habría llegado a sacar la suma de 7 millones de solo 100.000 guaraníes, monto que fue aumentando con cada pedido realizado por el hoy acusado, llegando incluso hasta la suma de 10 millones de guaraníes,
solo para no contar a la esposa del denunciante el supuesto servicio sexual que el travesti le habría dado. La denuncia se realizó ante el Ministerio Público y así se llegó hasta Jorge Darío Vera Arce, de 21 años de edad. Correspondiente posteriormente. Esta persona fiscal empezó a presionar, a exigir, a extorsionar para que le dé dinero a cambio de no cortar nada a su esposa, ¿no? Efectivamente, en principio pidió sumas ínfimas, después ya fueron subiendo de sumas considerables hasta que la víctima ya no resistía más y formuló la denuncia correspondiente. ¿Él es mayor de edad? Los datos que manejamos es mayor de edad del supuesto autor. Sería imputado porque delito. Y en principio tenemos distorsión y después vamos a ir analizando la conducta. Viste que estamos en la etapa inicial y vamos a analizar la conducta del mismo y en cuestión de horas ya vamos a tener la calificación que vamos a atribuirle, pero en principio es distorsión teniendo en cuenta la conducta desplegada en el sentido de para despojarle de suma de dinero por la forma en que venía realizando. En poder del detenido se incautó el aparato celular desde... Porque se puede ver allí que Abel estaba prácticamente suplicando por su vida a sus verdugos, quienes aparentemente, de acuerdo a la información dada por los familiares, lo tenían privado de su libertad probablemente días antes de que lo ejecutaran. Escuchemos lo que decía en este video. Masa ibarat kami yang utara yang dulu oleh hanya membawa surat dalam tidak putar. Soal dia trabajaban a más porcentaje, bukan. Bueno, el trasfondo que se analiza con respecto incluso a lo que está mencionando este joven que resulta ser la víctima fatal en toda la historia en este video es que probablemente realizado durante las últimas horas y nos daba más datos acerca de los elementos que ellos también tienen en su poder para poder aclarar este crimen. Ayer se hicieron 2 allanamientos, uno de ellos en J. Augusto Saldívar, donde se logra la detención de un hombre de aproximadamente 60 años, identificado como Pascual Torres. Él sería el papá del principal sospechoso de este crimen, así como también se desarrolló otro allanamiento en la zona de la ciudad de San Antonio, en una vivienda donde aparentemente también residía, pero de manera no constante este joven allí, sino que cada cuando venía se quedaba a dormir en ese sitio. Vamos a compartir con ustedes lo que decía la agente fiscal investigadora sobre este hecho. Esta persona, efectivamente lo que estaban buscando es la mercadería que él tenía que hacer llegar y que no llegó. Esas son las informaciones que tenemos hasta el momento, ¿verdad? Asimismo, como ya había mencionado, hicimos 2 allanamientos. Una en la casa en el lugar donde él estuvo el último día, ¿verdad? De donde se le llevó a él y posteriormente fue ejecutado, ¿verdad? Por la forma de cómo aconteció. Entonces, y lo que más, según testigos... alias Piquillo, que el que está más vinculado a la investigación hasta el momento.
pero a través de las informaciones que tuvimos también el padre podría tener ciertas vinculaciones también. Bueno, a quien buscan en realidad es a Jaime Moacir Vargas Torres, de 25 años, quien aparentemente, aparte de servir como nexo para con Abel y este grupo de narcotraficantes, también estaría ligado probablemente, de acuerdo a las investigaciones, al crimen, porque se la casa de esta joven, cuyo domicilio también fue allanado ayer para buscarlo, y posteriormente él desapareció y finalmente se da este desenlace, compañeros televidentes. Es terrible porque él en cierta manera se lo ve explicando y suplicando que le den una oportunidad, que quería trabajar. Y se presume y todo indica que fue días o horas antes de su ejecución, porque se lo encontró muerto con la misma ropa. Sí, incluso... Es la ropa que está inspeccionando la policía. Que tengas buenas noches. Hacemos una pausa, a la vuelta compartimos más información. ¿Te imaginas todo el poder antioxidante de estos arándanos en un solo comprimido? Te presentamos Blue King, el antioxidante potente y natural extraído de las mejores cosechas de arándanos. Es ideal porque tiene alto poder antioxidante. Con su contenido de vitamina C, refuerza el sistema inmunológico, protege el corazón, mejora la actividad metabólica. Blue King, porque lo natural es cuidarte. Hola, soy Huevos Chefs de San Carlos y estamos felices que tú nos elijas. Huevos San Carlos, qué sabrosos son, para comerlos en toda ocasión. Huevos San Carlos para disfrutar, un alimento espectacular. Experiencias inolvidables, los sueños logrados, las metas que alcanzamos en la vida, nos hicieron lo que hoy somos. Taiga, 15 años, te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Y enseguida les vamos a contar la preocupación que existe en este sector acerca de este cierre masivo y también de sucursales, de franquicias que se suceden todos los días. Vamos a conocer más datos presentados por Amílcar Ferreira, él es analista económico, acerca de qué impacto tuvo en nuestro país, en nuestros impuestos, por ejemplo, en la recaudación mensual. Estamos viendo ahí que el mes de abril fue el peor en cuanto a la recaudación de impuestos y recién en agosto se está recuperando.
respecto a la recaudación de este impuesto. Vamos a ver más datos. Remesas familiares entraban unos 500 millones de dólares por año. Recordemos, ya desde el mes de enero se viene reduciendo notablemente el número